Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos de regreso en línea directa. Es la primera emisión de este martes 9 de julio 2024. Estamos ya en la mesa de análisis y aquí estamos con nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera. Y siguiendo con la tarea de la semana, Víctor, hoy el saludo se va a Gregorio Vázquez Moreno. Gregorio Vázquez Moreno, ejido en el Rosario, Sinaloa. Fue un agrarista mexicano por el que luchó por el reparto de tierras. Y en 1964 le dieron ahí le llevaron el nombre en este ejido, que se festeja en mayo. Víctor, ya me ha tocado andar por las calles de Gregorio Vázquez Moreno, festejando al ejido. Ándale, ¿ya es en barbacoa? Sí, para todos. Saludos entonces a Gregorio Vázquez Moreno, este poblado del municipio de Rosario. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Víctor, buenos días a los compañeros de la mesa, buenos días al equipo y buenos días al auditorio. Aquí estamos ya con Juan Ordorica. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Hello, estimada audiencia que nos escucha en martes, casi viernes. Saludos. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, señor Víctor Torres, es un gusto saludarlo esta mañana. Un saludo para usted, para todos los muchachos aquí presentes, a los chicos de la producción y a toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. No necesito de nuestras fronteras, señor. Gracias, señor, muy amable. Bueno, pues vamos a entrar, quién sabe qué le dieron ahí de tomar. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema, bastante serio este tema. Vamos a ponernos ahora sí a enfocarnos en algo que es verdaderamente preocupante. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los niños en los cruceros. Hablamos principalmente de niñas y niños, que es lo que más duele. Que luego pensamos que cuando damos una moneda, porque nos da tristeza ver en las condiciones en las que están, les estamos ayudando y ya las autoridades nos han explicado muchas veces, pero parece que no nos cae el 20 todavía, de que no ayudamos a las niñas y a los niños de esta forma, sino todo lo contrario. Estamos ayudando a toda una red de explotación infantil en varias partes del país. Se ha demostrado incluso con videos, incluso en Sinaloa, en Culiacán particularmente, cómo los distribuyen en taxis o en vehículos particulares. Se ha señalado que estos niños incluso van a algunas colonias o bien a guarderías de trabajadores agrícolas y los rentan. Así le pagan una cantidad a los papás para llevarlos a los cruceros a pedir dinero. Y entonces está creciendo. ¿Por qué en algunas ciudades no hay tantos niños pidiendo dinero en los cruceros? Porque los ciudadanos decidieron no entregar dinero. Y en todo caso, pues darles algo de comer, una torta, una botellita de agua, un suerito, en fin, en esta temporada de calor. Pero pues pareciera que es imparable este fenómeno social. Jesús, abrimos la mesa. Luego hablamos de cómo se está derivando también en el consumo de drogas. Lastimosamente, ya en Los Mochis recientemente, por ahí dimos a conocer en línea directa un caso muy claro también con evidencia en video de que ese dinero que les entregas en los cruceros va y queda en manos de distribuidores de drogas que consumen estos menores. Y es que es un problema que está ahí, que está a la vista de todos, pero pareciera que nadie quiere poner atención hasta que la autoridad, para bien, hace algo. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas en el mundo son son de los grupos más vulnerables. Y la Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNICEF, dice que al momento en el que tú estás dando dinero a estos niños en situación de calle o que están pidiendo en la calle, no estás ayudándolos para nada, al contrario, estás haciendo que repliquen esta situación que por todos lados pues es peligrosa para ellos, porque un niño no tiene que estar en un crucero, puede pasar cualquier cosa, está a merced de las personas que están ahí, digo, las que tienen buena intención, que bueno, pero también hay quienes no tienen buenas intenciones, además por supuesto de los accidentes de tránsito que ya ha habido desafortunadamente, las enfermedades múltiples que pueden tomar, porque los niños no tendrían que estar en la calle. Y entonces cuando uno de todo corazón da una moneda a estos niños, porque cómo no, se hace parte del corazón verlos ahí en esta situación, no les estamos ayudando, les estamos al contrario perjudicando, porque los estamos haciendo que repliquen esta situación que a todas luces es irregular y que además, Víctor, como lo dices bien,
enmascara también una situación incluso hasta de tráfico, una situación compleja, ¿no? De redes de extorsión, de redes de renta de niños, como dices, y dices, ¿y cómo? Pues es que un niño en esa situación puede conseguir de 800 a 1,200 pesos por turno, es decir, prácticamente les conviene rentar un niño para ponerlo en esa situación porque les va a redituar. Hay ciertos cruceros que son más que otros, incluso hay pleito entre bandas por los cruceros que más aportan o que más dan, por ejemplo, ¿no? Vamos abriendo la mesa, abriendo el tema. Araceli, ¿cómo ves? Bueno, pues el tema de la explotación infantil es un tema muy delicado, es un problema que afecta a la parte económica, a la parte social de muchas ciudades en el mundo, y un aspecto importante aquí es preguntarnos qué es lo que caracteriza este fenómeno. Y este fenómeno lo que le caracteriza es precisamente cuando vemos a niñas y niños en las paradas, limpiando parabrisas, cuando hay venta de productos, y eso tiene un impacto en su salud, en su educación, incluso en el desarrollo pleno, porque no tienen acceso y como tú bien lo decías, pueden caer en adicciones, incluso en explotación. Y es una parte importante, lo marcan los derechos humanos de las niñas y de los niños, el tema de la educación, el acceso a la salud. ¿Qué nos dice? Efectivamente, como dice Jesús, hay una Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, de los Niños y de los Adolescentes. Surge en 1989, se empieza a implementar en 1990 y dice que el tema del trabajo infantil es parte de la explotación. Ahora, si nos vamos estadísticamente, hay una encuesta que es la encuesta de trabajo infantil, lo hace el INEGI, en el 2022 dice que comparado con el 2019 tiene un aumento de 1.7. Si nos vamos estadísticamente a niñas y niños, en niñas se está presentando el 10.7 y en niños 15.5. Entonces vemos que en comparación está más alto en niños. ¿Qué es definido como trabajo infantil? El trabajo infantil es toda aquella actividad que realiza un niño o una niña que es perjudicial para su pleno desarrollo, para su desenvolvimiento y que incluso puede mermar en un derecho humano fundamental, que es el derecho al recreo, el derecho a la recreación, porque incluso entra el trabajo forzado. Eso nos habla del aspecto importante y prioritario que tiene y que es un trabajo, ¿no? Dice efectivamente la UNICEF, del gobierno del estado, de las organizaciones sociales, de la comunidad en general, que a veces podemos ablandarnos el corazón, pero detrás de ello, pues es importante visibilizar que hay una explotación y hay un maltrato infantil. Eso es. Ahorita vamos a ir con las preguntas, ya están llegando algunos comentarios también, vamos contigo, Juan. Sí, bueno, yo creo que este problema no es por falta de leyes, tenemos un montón de leyes en ese sentido, desde las reglamentaciones municipales hasta estatales como federales. Hay códigos, el código familiar, el código penal, vamos, tenemos un compendio de este tamaño de fojas y fojas de leyes que podemos sumar a este fenómeno. Pero el gran problema, como siempre en México, no es una falta de reglamentación, ni es una falta de prohibición, ni es una falta, de no tener el marco legal que prohíba esto. Es un problema simplemente de implementación y ejecución de la ley. No hay más. Y aquí, ¿quiénes tendrían que estar interviniendo? Obviamente el DIF, autoridades municipales, autoridades estatales y federales en algunos casos, dependiendo dónde y cómo se den. Entonces, este es un problema también cíclico. Hemos vivido periodos de 2 o 3 años donde este problema se empieza a desbordar. Actúan las autoridades, vemos que desaparecen por unos meses los niños en las calles y luego regresan. Y son muy inteligentes, son muy inteligentes las personas que están trabajando con niños en la calle, porque algunos nada más los ponen a un lado. Y cuando llegan, me ha tocado que llegó alguna vez una autoridad y les dijo, no, él me está acompañando, no está trabajando. Entonces sí se convierte, ellos hasta expertos en las leyes se convierten en este tipo de personas y van buscando la manera de tenerlos en la calle hasta que terminan una vez más yendo más allá de las leyes, y lo que estamos viendo ahorita es eso, es un ciclo que está otra vez hacia la alza, cuando ya unos meses o años atrás había bajado, hoy otra vez volvió a subir. Las autoridades tendrán que comenzar una vez más a hacer estas redadas, por decirlo de alguna manera, o tratar de establecer algún operativo para quitar a los niños. De ahí, el gran problema es que mi pregunta, porque lo investigué, ¿cuántos mexicanos hay en la cárcel por explotación infantil? Pues no los encontré. Y por trabajo infantil, menos. Hay muy pocas personas que se castigan por estos delitos. Ese es el problema. Impunidad. No basta con quitarlos, ¿eh? Yo sí creo que debería hacer el gobierno algunos 2, 3, 4, los que sea necesario, casos ejemplares donde manden un mensaje a todas aquellas personas que quieran utilizar a los niños para trabajar. Yo creo que sí tendrían que hacerlo. Armando.
Bueno, es que este problema normalmente se piensa que se da en países en subdesarrollo, países con grandes carencias económicas y tal vez así sea, pero yo estaba viendo un dato de la UNICEF en el mundo, es a nivel global, esto es a nivel mundial, no nomás se da en México ni en Sinaloa. Según la UNICEF, en el mundo, más de 160 millones de niños, niñas y adolescentes están en condición de trabajo infantil. Son datos de la UNICEF. En México, 3.7 millones entre 5 y 17 años de edad están también en situación de la misma situación de trabajo infantil. Y aquí en Sinaloa son alrededor de 59.870 menores de un total de 617.218 censados en estos rangos de edad. ¿Qué quiere decir? Pues está delicado el problema, porque aquí se está considerando el trabajo infantil, se le cataloga como una especie de explotación. Y lo grave, una explotación infantil que practican, en la que participan los propios padres, tutores de los niños. Ahí está lo delicado, que son los padres los que están explotando a sus hijos muchas veces, en muchos de los casos. Y en otras condiciones se los llevan y los sacan de la escuela, los sacan del confort que debería tener socialmente desarrollándose un niño para que contribuya al mantenimiento de su hogar desde temprana edad. ¿Y cómo? Pues de la mejor manera, sacándolo a pedir esa especie de limosna en las calles. Explotación es el término. Uno se dice condición de trabajo infantil, pero es una especie de explotación en realidad. ¿Y cuántos tipos de explotaciones hay infantiles? Yo estaba viendo, está la explotación laboral, la explotación sexual y la explotación por pornografía y trata infantil. Son problemas que se derivan de la misma decomposición social, de las mismas carencias económicas en los hogares de todo el mundo, y estamos hablando concretamente aquí de Sinaloa. Yo creo que sí es importante, y aquí el año pasado la presidenta estatal del sistema DIF, Eneida Rocha Ruiz, pues se puso una campaña para combatir el trabajo infantil, puso en marcha una campaña importante en donde se invitó a participar a todos los 18 que eran ayuntamientos, ahora son 20, con todos los sistemas DIF, integrándose sociedad, organismos productivos, empresas a esta tarea para buscar solución y juntos tratar de alguna manera enfrentar este fenómeno. Ahora que mencionas al DIF, la semana anterior platicaba con una persona que está en estas tareas de ayudar a familias desprotegidas a través de algunas instituciones, y van con familias con niños, y han hecho un esfuerzo también para ir a los cruceros, hablar con estos pequeños, para tratar de identificar cuál es el origen de que estén ahí y no en la escuela. Niños de 8, 9, 10 años, y les ofrecían la opción de ir a la escuela. Muchos de esos niños no van ni a la escuela, ni a la guardería, ni están jugando en sus casas. Están ahí porque los tienen adultos explotándolos. Y entonces la oferta es: oye, ¿por qué no vienes con nosotros? Tenemos un programa, y empezaron a hablar precisamente de todas las actividades para que aprendas a hacer esto y eso. Y le decían: ¿y tú me vas a pagar los 1,000 pesos que gano aquí en el crucero? ¿Sí? Y luego, lo peor de todo, es que una buena parte de esa cantidad, Jesús, que se gaste, que se entrega o que les damos a esos niños, queda en manos de distribuidores de drogas. Esta es la parte más dolorosa, que están haciendo adictos a pequeños de 8, 9 años. Ahorita vamos a mostrar un caso que Línea Directa publicó, una denuncia que llegó directamente en Línea Directa a Los Mochis, con video. Es una prueba clara de limpia parabrisas que, terminando su labor, ya con 800,000 pesos terminan consumiendo marihuana en una colonia. Esto fue en Los Mochis, ¿sí? Vamos antes de la pausa, un minuto
Vamos Muy a ver. bien. Sí. Como bien comentan, esto es en todo el mundo. En España tienen también el problema, en París incluso hay problema de mendicidad infantil. La cosa es cómo lo aborda la autoridad. ¿Cómo haces para atender la necesidad de estos niños y romper las cadenas que los tienen atados a estas bandas delincuenciales? Porque es lo que son. Están aprovechándose de un menor para poder sacar dinero. A ver, porque esos 1,000 pesos que comentas, Víctor, y que seguramente quedan, incluso dicen que en periodo vacacional les puede quedar hasta más, el doble, no queda en manos de esos niños ni para el consumo de sus medicinas o de sus cosas, queda en manos de sus explotadores. Entonces cada moneda que nosotros ponemos en las manitas de esos pequeños se va directamente a aquellas manos que los tienen atados a una situación pues prácticamente violatoria de todos sus derechos, para ponerlo en términos correctos. Bien, Araceli. Bueno, también en esta encuesta de trabajo infantil que realiza el INEGI, es importante destacar que los 3 estados que encabezan este tema tan lamentable como es la explotación infantil es Guerrero, es Nayarit y es Chiapas. La más baja es Ciudad de México. Aquí sí hace mucha falta la concientización, la sensibilización de que el trabajo infantil no está permitido, que es un tipo de violación a los derechos humanos, incluso lastima y transgrede el futuro de toda sociedad. El doctor Mauricio Padrón del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM dice que el tema de la explotación infantil es un problema estructural que requiere prevención y atención. Otro de los aspectos importantes es que los niños que trabajan, pues tú bien lo decías, se les está robando esa niñez, esa de jugar, de recrearse, de divertirse, y también se le arrebatan un mejor futuro porque no tienen acceso a educación y eso les va a impedir el poder acceder a mejores opciones laborales. Eso es, Juan. Sí, bien decían en la mesa que es un problema mundial, pero depende, ¿no? Es un problema mundial porque los gobiernos así quieren que sea. Por ejemplo, en Estados Unidos no es la misma el problema que hay de mendicidad de niños en la calle en California que en Texas. El mismo país, 2 situaciones diferentes. En California están con la manga abierta y ancha de que hagan lo que quieran en las calles. Y en Texas, por ejemplo, ahí no, ahí aprietan y sí tienen problemas también de ese tipo, pero más controlado. Entonces, es un tema... Y van contra los padres. Pero en California no. En California Texas, no. sí. En Texas sí. Entonces, por eso, no es un problema de leyes, es un problema de autoridad. ¿Quién está decidiendo aplicarlo o no? Insisto, vean, nomás Estados Unidos, mismo país, 2 estados diferentes, cómo manejan el problema. Uno manga ancha y hagan lo que les pegue la gana. Vean San Francisco o si suben a Washington, en Seattle, son ciudades perdidas ya. Vean las imágenes de niños, gente viviendo en la calle. Y las autoridades pues así voltean por otro lado y dicen, es que no podemos hacer mucho, los derechos humanos y ya saben. Vean, volteen para el lado de Texas y van a ver que es muy distinto cómo actúan y cómo... Sí tienen problemas también en Texas, pero vean cómo están actuando. Entonces Armando, es un problema de autoridad. Armando. Sí, es un problema, la realidad es muy, muy evidente, latente, y yo lo vería también como una especie de esclavitud infantil. Los tienen prácticamente esclavizados en explotación, les impiden ser esos niños, ese concepto que tenemos de la niñez, la inocencia, pasan muy muy rápido de esa inocencia que deberían de ellos vivirla, y esa transformación que se va dando en su vida, pero ese brinco, ese salto que pegan a la realidad, de repente te encuentras con el mundo frente a ti, con el reto de sobrevivir a base de estar pidiendo, y con ese concepto de vida creces. Entonces, si no le das la escuela, si le evitas ir a la educación escolar, y por estar en un crucero pidiendo dinero para llevar a casa, pues bueno, yo insisto, los padres desgraciadamente suelen ser los explotadores de estos niños, ¿no? Sí, en todo el mundo hay niños que se quedan sin padres por un accidente o porque pararon en la cárcel y se quedaron sin un apoyo. Ahí entran las instituciones y hemos visto muchos casos en donde entran con mucha, digamos, facilidad, apoyados en la ley, los llevan a una institución en donde se les da toda la atención adecuada. El problema son estos niños que sí tienen papás o tienen papá o tienen mamá nada más, y pues prácticamente los mandan a la calle. Al principio los llevan, ya luego los niños van solos. ¿Por qué? Porque pues les gusta la vagancia, digamos, les gusta ganar dinero, empiezan, como dice Armando, pues dan un brinco tremendo de la niñez. Vean esta imagen, por ejemplo, ¿no? Es muy frecuente ver esto en Culiacán.
esto es en Culiacán. Acá nos dice Alejo Cota, dice, no he visto tanto el problema en Culiacán, casi no hay, ¿no? Sí, en varios cruceros de Culiacán. Pero en Guasave y Los Mochis, dice, abundan. No sé, yo no he medido esto si hay más en Los Mochis o en Guasave o en Culiacán, pero en todos los cruceros ustedes pueden ver esto, ¿sí? Ahí está, eso es una prueba reciente, ¿no? De una imagen que nos han estado enviando aquí. Tino Alfaro dice, en California, si son menores de 18 años, si los ven en horas de la escuela afuera, en la calle, buscan a los papás. Ojo, dice, los llevan a la escuela, no permiten trabajar a menores sin permiso de los padres. Y lugares, algunas cadenas de restaurantes, otras empresas tampoco les tienen permitido contratar a menores. Bueno, vamos a la pausa en radio. Estamos aquí en la mesa de análisis con este tema. ¿Qué nos piden las autoridades y qué exigimos como ciudadanos a las autoridades para poner un alto a la explotación infantil? ¿Sí? Con esto regresamos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Es la mesa de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bueno, aquí seguimos, Jesús, vamos a ver si le damos la vuelta completa a la mesa. Sí, muy bien, rápido, pues sí. Hay situaciones que son complicadas. Por ejemplo, me ha tocado ver en los cruceros a personas que tienen efectivamente a su niño, pero ellos están vendiendo algún tipo de producto. Por ejemplo, ¿qué opciones podemos tener para que esas personas no tengan que acompañarse de los menores queden bajo resguardo en lo que ellos realizan una actividad? Pues digamos, pues están vendiendo un producto, pues, ¿no? El problema ahí es que el niño sigue en la calle. Y si no dan opciones, o los gobiernos no tienen opciones para poder poner en resguardo a esos niños en los que sus padres pues tienen la actividad económica, pues entonces estaría complicado. Eso es. Araceli. Un tema importante a destacar, yo creo que es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, que desde el año 2016 el tema del trabajo infantil está estancado y que el mundo necesitaría avanzar a una velocidad de 18 veces más para poder erradicar este problema en el 2025. Hay una práctica que estuve revisando y me gustó, me pareció interesante, la implementó el gobierno de Veracruz, junto en coordinación con World Vision, que sabemos que es una institución internacional que trabaja mucho con el tema de las niñas y de los niños, y realizó un conversatorio para escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes en un marco de cooperación, de coordinación entre todos los organismos que forman parte del gobierno en todos los niveles, para efecto de coordinar todas las acciones de prevención y de sanción. Entonces, ¿en qué consistió? Hacían 3 preguntas. La primera pregunta era lo que conocían como trabajo infantil, porque a veces se desconoce desde qué es considerado, qué está permitido, qué no está permitido, y luego también les ponían un video, porque muchas de las situaciones, bueno, varias personas son visuales, tienen que verlo, donde una niña estaba vendiendo fósforos. Y eso es un trabajo infantil que conlleva vulnerabilidades, pero hasta no ver, como que no caen los 20. Y finalmente, pues ya las acciones o las propuestas que había de coordinar, ¿no? Eso es, Juan. Sí, revisando leyes y incluso algunas jurisprudencias, no es ilegal pedir dinero en los cruceros. O sea, yo creía que así era, dije, pues muy fácil, aplíquense la ley y que ni siquiera pidan dinero o vendan algo en los cruceros. Y no es ilegal. Yo creo que sí tendríamos que hacerlo ilegal. O sea, tendríamos que hacerlo ilegal y nos quitaríamos de muchos problemas, muchos problemas. Si quieren pueden pedir dinero en la banqueta o en otro, pero si empezamos a quitarlo de los cruceros, podemos ir el tema, si no de raíz, al menos tratar de controlarlo más. Yo sí creo que deberíamos modificar las leyes y hacer ilegal pedir o vender cualquier producto en camellones, y aparte es peligroso. Pero bueno. Así es. Armando. Esta situación del trabajo infantil en Sinaloa, por lo menos los focos rojos se encendieron a raíz de la explotación de niños jornaleros. En los campos agrícolas era muy común observar, ya ves que contratan gente de otros estados que vienen en las temporadas de hortalizas, legumbres, a trabajar en el campo, muchos se quedan, y ahí es donde muchas veces se miraban los padres que llevaban a sus hijos para que les rindiera más el trabajo, y ahí empezó a trabajarse. Incluso hubo organizaciones que se pusieron en contacto, organismos del gobierno también, con los propios agricultores para darles un mejor nivel de vida, instaurar escuelas también.
en las zonas de los jornales, y sí se atendió ese problema. No sé hasta qué grado se resolvió, pero sí fue atendido ese problema de los niños jornaleros, que aquí en Sinaloa se sigue dando. Yo creo, aún hay niños y niñas que los vemos trabajando en los campos agrícolas, y bueno, eso también yo lo considero una especie de explotación de trabajo infantil. Eso es. Bueno, estamos aquí recibiendo unos comentarios. Acá vamos a regresar ya del corte comercial. Estamos de regreso. Luis dice, se brincó mi comentario. No, estábamos aquí nada más. Los vamos seleccionando de acuerdo a cómo va el tema. Pero, dice Luis Camado, dice, si el gobierno quisiera hacer algo respecto a esto, ya lo hubiera hecho así de simple. Pues yo no creo que sea así de simple, porque es un problema que nos involucra a todos. Esos niños están ahí porque reciben dinero. ¿Y quién da el dinero? Los conductores de vehículos. O sea, la sociedad mantiene este negocio ilegal de la explotación infantil, si es un delito. Pedir dinero, decía hace un momento Juan, no está considerado como un delito en los cruceros. Debería de legislarse al respecto. Bueno, la explotación infantil es que tema, sí, claro, es que es un gran debate, porque la mendicidad para Hitler era un problema y también lo era para Porfirio Díaz, por supuesto. Cómo se afean las ciudades, decían aquellos, ¿no? De corte autoritario total. No. Y el problema es que el problema social era tan grande que después, con todas las leyes, de todas maneras seguían las personas mendigando. Ese no es el problema. Estamos hablando de la mendicidad infantil. Estamos hablando de los niños, de la explotación del infantil, negocio, por supuesto, claro. Eso sí tendría que estar perfectamente regulado por todos los argumentos que ya se han vertido en esta mesa. Es un tema que atenta contra los derechos de los niños, eso sí. Pero la otra parte de que pidan dinero en la calle es ilegal, las personas adultas, pues es otra cosa. ¿Cuáles son las opciones que tienen? Y decía yo, hay personas que están ejerciendo la venta de algún producto en la calle y que están llevando a sus menores porque no tienen en dónde dejarlos. Yo creo que una buena consideración sería, para que estos niños no estén en situación de calle, no estén en la calle en el momento en el que sus padres están haciendo una actividad para ganarse unas monedas, puedan estar en algún albergue o en algún lugar momentáneamente. No, sí, luego... permíteme, Jesús. ¿Qué? Tú vas y les dices eso a los papás y te dicen no. No. No, porque no es la misma ver a un adulto con un niño. No, por eso, sí, de acuerdo. Recauda pero más pon las dinero. condiciones para que el no sea opción. No, es que ¿no? tendrías que usar la fuerza. Claro, entonces, primero haces la opción, ¿no? O sea, primero pones un lugar donde puedan estar estos menores. Ya hay. ¿No? Y entonces, sí, teniendo estas condiciones, es decir, si usted no lleva a su niño al albergue, usted no puede desarrollar esta actividad aquí, o lo vamos a tener que mover, Así. ¿no? Pero aquí el asunto es lo que me decía esta persona, que por cierto está en contacto con el sistema DIF. Le dicen los propios niños y los adultos, ¿tú me vas a pagar lo que aquí yo gano en el crucero? Si definitivamente está un niño solo, porque esa también es una situación, pues Sí. inmediatamente procederá a llevarlo a un albergue o un centro de resguardo. Aquí la sanción tiene que aplicarse a los papás si se trata de menores, pero no se aplica, pues, o sea, no pasa de ahí, o sea, ¿por qué en algunas ciudades, me preguntan aquí, hay menos niños en la calle pidiendo dinero que en otras? ¿Sí? ¿Por no qué? dan? Alguien me decía, es que somos muy católicos en esta región del país y nos duele y te compadeces y crees que ayudando con una moneda, Araceli, vamos contigo, pues ya quedas bien con Dios, ¿no? Y pues bien sabemos que estamos empeorando el problema, ¿no? Es que las sinaloenses y los sinaloenses tenemos un gran corazón. Sí. Y a veces no hay esa difusión o esa concientización de lo que significa el trabajo infantil. Y hay que recordar que como podemos pensar, ¿qué es lo que quiere una niña? ¿Qué es lo que quiere un niño? Ser querido. ¿Y ser querido por quién? Por ese espacio seguro. ¿Quién es ese espacio seguro? Sus papás, sus mamás. Y si quieren quedar bien con su papá y con su mamá, en muchas de las ocasiones los papás no trabajan y el niño y la niña terminan sacrificándose por llevar a su casa algo que comer. ¿Qué es lo que yo destaco de algunos países que están implementando y que tuviéramos que trabajar aquí en México? Es temas de atención integral, planes integrales que ataquen la parte médica, la parte psicológica, el bienestar de niñas y niños y un aspecto medular. Por ejemplo, Japón, Canadá, Estados Unidos tienen centros de acogida. Entonces, aquí tuviéramos que reforzar. Ahorita que estamos por iniciar un gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales, que dentro de esos planes nacionales, estatales y municipales pongan como parte
parte prioritaria, proteger esa parte de prevención y la sanción que tú decías, Víctor, porque sin una sanción, sin una prevención, pues difícilmente vamos a acabar con este trabajo infantil, que es un problema social. Sí. Y este problema social también está ligado a la Agenda 2030, tener un trabajo decente. Y las niñas y los niños, incluyendo adolescentes, no tienen un trabajo decente al estar dejando la educación, porque a lo mejor no tienen los recursos necesarios. Hay niños que tienen que salir a trabajar para poder cubrir esas necesidades. Las autoridades del DIF, lo que te dicen siempre, Juan, es que no se puede avanzar en esto que menciona Araceli, de alguna forma comentaba también Jesús, se ha comentado en la mesa, si la sociedad sigue dando dinero en los cruceros a estos niños. Imposible, porque les das a ganar, ganan más que los papás juntos. Sí, claro. Un niño puede recaudar más de 2,000 pesos un fin de semana en un crucero. Por eso yo creo que sí la mendicidad va de la mano con esto. A ver, el trabajo infantil está prohibido, ese sí, en cualquier área y situación está prohibido. Pero la mendicidad es un hueco legal, es un vacío legal, por eso digo hay que hacerlo. No todo orden es nazista, repito. California del 2012 para acá aumentó el 50% los homeless, incluidos niños. Texas, por otro lado, del 2012 para acá, cayó en 23%. Y ni modo que los tejanos digamos que son nazis, son duros, pero de eso decirles nazis no. Orden, es un tema específicamente de orden. Sí les damos dinero, pero porque hay un vacío y un hueco legal en la mendicidad. Ya no contratan niños, bueno, la gran mayoría, la enorme mayoría de los campos agrícolas ya no contratan niños porque la ley lo prohíbe. Quitemos esos vacíos legales, quitémosle las tentaciones a estos vivales para poder operar ahí. Quitemos este tema de pedir dinero en los cruceros. Si quieren, no en los cruceros, porque luego le dicen nazista a uno, pónganlo en la banqueta. Pónganlo en la banqueta. Pero es un tema de orden. Yo creo que es un tema de orden. A ver, Armando. Bueno, yo creo que antes de que la legalidad jurídica debe de existir la bondad gubernamental, o sea, la conciencia oficial, llevar programas que en verdad ayuden a paliar esa hambre, esas necesidades. Mientras haya hambre en un pueblo va a haber mendicidad. Mientras haya grandes carencias en donde tú necesites que llevar a tu mesa en los desayunos, en las comidas, va a haber esa necesidad de salir a buscarlo, y si no tienes otras herramientas, pues bueno, vas a salir a mendigar. Yo creo que de alguna manera aquí en Sinaloa, con el ejemplo tú que ponías ahorita, Víctor, de esos niños que fueron captados drogándose. Fíjate, tenemos la imagen mientras Armando se refiere a esto, porque ese es el problema más serio que vemos. Es correcto. Ahí están, fíjate. Ocultamos rostros precisamente para sí, por supuesto, Víctor. Pero fíjate, ahí hay una combinación de bondad con inconsciencia. O sea, ¿sabrá la gente que cada peso que da está contribuyendo para que el niño se drogue? Para que compre esa droga. Armando, estos niños, estamos viendo una imagen, porque ya qué bueno que mencionas que estamos ya cerrando la mesa. Digamos que una parte del día están en los cruceros. Sí. Y así terminan todas las tardes. Gastándose, Víctor, lo que recabaron en la adquisición de esta droga. Pero bueno, hay gente que va y les vende droga y van ahí a un lugar, de una colonia, a drogarse. La bondad de la gente contribuye inconscientemente al fomento de la drogadicción infantil. Estamos viendo, esa es la conclusión a que yo puedo llegar. Estamos contribuyendo a través de nuestra bondad inconscientemente, pues, a provocar esta situación de calle que se está viviendo. 30 segundos, cerramos. Sí, hay que pensar muy bien qué tanto las cosas que planteamos es porque no me gusta a mí y cuánto por los derechos de las personas, sobre todo aquellos grupos vulnerables. Lo principal es que el derecho de los niños esté por encima de cualquier otro. Por eso creo que el punto de atención debe de ser como lo hicieron en Zapopan. En Zapopan quedó prohibido que los niños estuvieran en la calle, pero para antes pusieron centros de acogida. Una vez que los tenían ahí, no había permiso y la policía municipal inmediatamente tomaba nota del asunto, se los llevaban a un centro. Aquí hay albergues. Entonces le toca a la autoridad ¿pero qué pasa? poner a los niños prohibir a los niños en la calle. Ahí sí estoy de acuerdo. Es que nadie dijo de los niños, estamos hablando, creo que quedó claro, nada más. El tema de los niños es aparte de aquellos que creen que la mendicidad es mala. Bueno, a ver, no era el tema, ¿no? No, claro, no era el tema. Exactamente. Araceli, cerramos 30 segundos. Organizaciones sociales
mecanismos. Una tarea de todas y de todos, sociedad civil y gobierno, para reforzarlo desde que cada quien tenemos desde nuestra trinchera, valorar y poder difundir y denunciar este tipo de situaciones. Aquí nos comenta el señor González, hay una pareja, entonces son los papás, que tienen a sus hijos haciendo malabares en los cruceros de Culiacán, y de eso viven, y les va bien, ¿eh? Porque si recaudan, yo no sé si serán los papás de estos niños. Sí, ahorita decía que visten Armando, la imagen. algo rápido, decía que salen a veces por el tema de necesidad que ocupas comer. Mucha gente le ofrece dinero a los papás de estos niños y te dicen que no. No, y les ofreces comida y te dicen que Que no. te dicen que no. Entonces, no necesariamente es un tema de que falta de que sales por hambre. Les ofreces trabajo y te dicen que no. Fito Lugo nos dice una buena opción que pasó en Guasave y me parece muy interesante, que en los cruceros donde más pedían dinero ahí en Guasave los niños pusieron letreros del DIF, Sí. no le des dinero a los niños, y que bajó mucho. Creo que es una buena opción aquí también en Culiacán. En algunos cruceros, Los mochis deben serlo también. en algunos cruceros poner ahí, así, ponen de otras cosas en los postes, señales que no pongan un anuncio para no darle dinero a la gente que explota a los niños. Esa es una buena medida. Sí. Saludos, Fito. Armando, cerramos. El tema es complejo, muy polémico y muy difícil de solucionar, pero yo creo que gradualmente se puede ir trabajando para, con una buena visión de gobierno, buena visión social, ir solucionando este problema. Yo miraba el eslogan que implementó el DIF estatal, Sí. y que comenté inicialmente. Dice el eslogan: te doy lo que necesites y garantizo tus derechos. Pues sí, es importante ver qué es lo que necesita, porque es muy amplia la necesidad, y garantizar sus derechos también es muy difícil. Bueno, Nos vamos. Con servicios preventivos se hicieron recorridos, se quitaron a niños, se les dio atención en Pamar, que era antes, funcionó, aquí nos recuerda Almaguirre, en el sistema DIF funciona, sí, pero primero que nada, te suplicamos no des dinero, De acuerdo. porque estás alimentando no a los niños, a la red de prostitución, de explotación infantil, porque ese es otro tema que no tocamos. Cambia la historia, prohíben a los niños prostitución. ahí. Sí, y hay que prohibir. y de vagancia también, porque muchas veces sí. utilizan el dinero Pues- para irse de vagos. Pues ya lo vimos ahí, ¿no? Ah, otras Consumo de No, drogas. los en fin, niños sí. no son el problema, no creo que sean el No, el niño, problema en son los particular. adultos. Exactamente. Sí, a eso Y sale que toda la red sancionar. que está alrededor. Y haciendo de nosotros ellos- como sociedad que tenemos que haciendo- aceptar haciendo que de estamos ellos dando un- dinero a los niños alimentando esa red de prostitución y de explotación infantil. Hay que asumir la responsabilidad grave. como ciudadanos, ¿no? Bueno, compren una torta, un suarito, van a ver si se los Agua, aceptan, agua. sí, porque si aceptan comida los regaña el adulto que ahí está a unos metros observándolos, sí. Ahí pedimos de intervención de las autoridades que vayan tras esos tipos que siguen haciendo negocio de esta manera. Ya nos colgamos, nos vamos, ya sin saludo ni nada. Gracias a todo el equipo. Hasta luego. Gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.